Desde una mirada astrológica, Tauro proyecta una presencia que rara vez pasa desapercibida. Incluso cuando permanece en silencio, transmite la impresión de que existe una fuerza interior difícil de alterar. Los demás suelen percibir en este signo una estabilidad que inspira confianza, como si fuera una montaña capaz de resistir tormentas mientras todo a su alrededor cambia. Esa imagen no nace únicamente de su paciencia, sino de la manera en que enfrenta la vida, con pasos firmes, convicciones profundas y una voluntad que no se deja arrastrar por impulsos pasajeros. Muchos interpretan la calma de Tauro como una forma de misterio. Resulta complicado descubrir qué ocurre en su interior porque no acostumbra a revelar sus pensamientos con facilidad. Mientras otros reaccionan de inmediato ante los acontecimientos, Tauro observa, analiza y espera el momento adecuado para actuar. Esa serenidad suele confundirse con frialdad, cuando en realidad es una estrategia instintiva para conservar la energía y no desperdiciarla en conflictos innecesarios. También existe una percepción muy extendida de que Tauro posee una fortaleza emocional extraordinaria. En los momentos difíciles, quienes lo rodean suelen buscar su compañía porque transmite seguridad incluso cuando atraviesa sus propias batallas. Tiene la capacidad de sostener a otros sin exhibir el peso que carga sobre los hombros. Esa resistencia alimenta una reputación de invencibilidad que, desde la tradición astrológica, se relaciona con la influencia del elemento tierra y con la poderosa conexión de este signo con la permanencia. Sin embargo, esa misma fortaleza provoca respeto e incluso cierta distancia. Hay quienes sienten que resulta imposible manipular a Tauro. Perciben que las presiones externas apenas modifican sus decisiones y que, una vez fijado un objetivo, nada logra apartarlo de su camino. Esa determinación despierta admiración, pero también incomodidad en quienes prefieren influir sobre la voluntad ajena. Tauro representa un territorio donde las dudas se transforman lentamente en certezas inquebrantables. La influencia de Venus añade otro matiz a la imagen que proyecta. Los demás suelen asociar a Tauro con el buen gusto, la elegancia natural y la capacidad para disfrutar de la belleza sin necesidad de ostentarla. Existe una sensación de equilibrio en su forma de vestir, de hablar y de construir su entorno. Esa armonía genera una atracción silenciosa que no depende de gestos exagerados, sino de una autenticidad difícil de imitar. En el plano de las relaciones personales, muchas personas consideran a Tauro alguien digno de confianza. La lealtad que simboliza este signo deja una huella profunda en quienes tienen la fortuna de conocerlo de verdad. Cuando ofrece amistad, afecto o compromiso, suele hacerlo con una intensidad constante que no necesita demostraciones espectaculares. Esa continuidad convierte su presencia en un refugio para quienes valoran la estabilidad por encima de las promesas vacías. No obstante, también existe el reconocimiento de que Tauro posee límites muy claros. Quienes lo observan comprenden que su paciencia no es infinita y que, cuando se siente traicionado o profundamente decepcionado, emerge una determinación casi imposible de revertir. Desde la perspectiva astrológica, esa transformación simboliza al toro que deja de soportar las provocaciones y libera toda la fuerza acumulada. Es un recordatorio de que la serenidad nunca debe confundirse con debilidad. Con el paso del tiempo, la imagen de Tauro suele fortalecerse en lugar de desgastarse. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, este signo construye una reputación basada en hechos, perseverancia y coherencia. Esa forma de avanzar inspira respeto porque demuestra que las victorias más grandes no siempre pertenecen a quienes corren más rápido, sino a quienes nunca abandonan el sendero elegido. En la dimensión épica del simbolismo zodiacal, Tauro aparece como el guardián de las conquistas duraderas, aquel cuya verdadera grandeza no reside en el ruido de sus pasos, sino en las huellas imborrables que deja sobre la tierra después de cada desafío superado. Más allá de la imagen de estabilidad que suele proyectar, Tauro despierta en muchas personas una curiosidad difícil de explicar. Existe la sensación de que siempre guarda una parte de sí que permanece inaccesible, un territorio interior que no entrega a cualquiera. Desde la perspectiva astrológica, esta reserva no representa desconfianza, sino sabiduría. La energía de la Tierra enseña que las raíces más fuertes crecen ocultas bajo la superficie, y esa profundidad convierte a Tauro en un signo cuya verdadera esencia solo puede descubrirse con el paso del tiempo. Quienes observan a Tauro también perciben una extraña capacidad para mantenerse fiel a su identidad en un mundo donde muchos cambian constantemente para agradar a los demás. Esa coherencia inspira respeto porque transmite autenticidad. Mientras otros adaptan sus opiniones según las circunstancias, Tauro suele permanecer firme en aquello que considera justo o verdadero. Esa constancia puede parecer obstinación a ojos impacientes,
pero desde una visión astrológica representa la fidelidad al propio destino, una virtud reservada para quienes comprenden que el crecimiento auténtico nunca depende de la aprobación externa. También resulta llamativa la forma en que Tauro enfrenta el paso del tiempo. Muchas personas sienten que este signo madura sin perder su esencia, como un árbol que, con cada estación, fortalece su tronco sin renunciar a sus raíces. Esa evolución silenciosa provoca admiración porque demuestra que la verdadera transformación no siempre ocurre mediante cambios bruscos, sino mediante pequeñas conquistas acumuladas durante años. Cada experiencia fortalece su carácter y amplía su visión sin destruir los valores que le dieron forma desde el principio. Otra percepción frecuente es que Tauro transmite una sensación de permanencia incluso en las relaciones más breves. Su presencia deja una impresión duradera porque no acostumbra a actuar de manera superficial. Cada conversación, cada promesa y cada gesto parecen poseer un peso especial. Esa intensidad tranquila hace que muchas personas recuerden a Tauro mucho después de haberse alejado de su camino, como si hubiera sembrado una huella imposible de borrar. Existe además la impresión de que Tauro posee un vínculo natural con la abundancia. Desde el simbolismo astrológico, esta cualidad no se limita al dinero o a los bienes materiales, sino a la capacidad de construir una vida sólida, rodearse de belleza y convertir los recursos disponibles en algo más valioso. Los demás perciben esa habilidad para hacer crecer proyectos, relaciones y oportunidades con una paciencia que desafía la prisa del mundo moderno. Esa capacidad genera la imagen de alguien destinado a cosechar frutos donde otros solo ven obstáculos. Al mismo tiempo, Tauro suele inspirar un profundo sentimiento de seguridad. Incluso quienes poseen una personalidad dominante descubren que, junto a este signo, desaparece la necesidad de competir constantemente. Su fortaleza serena crea un ambiente donde las palabras recuperan su valor y las acciones pesan más que las apariencias. Esa influencia convierte a Tauro en una referencia silenciosa dentro de cualquier grupo, aunque nunca busque ocupar el centro de la atención. En un plano más simbólico, muchas personas sienten que Tauro representa la fuerza de lo inquebrantable. Es la imagen del guerrero que no necesita levantar la voz para imponer respeto, porque su autoridad nace de la experiencia, la disciplina y la integridad. Cada desafío superado fortalece su leyenda personal, haciendo que quienes lo rodean perciban una resistencia casi mítica frente a las dificultades. La tradición astrológica interpreta esta percepción como el reflejo de una misión mucho más profunda. Tauro recuerda al mundo que las conquistas verdaderamente grandiosas no siempre se alcanzan mediante gestos espectaculares, sino gracias a la perseverancia capaz de sostener un sueño cuando todos los demás han renunciado. Esa imagen convierte a este signo en un símbolo de fortaleza inagotable, de paciencia invencible y de grandeza silenciosa. Allí donde otros ven únicamente calma, el universo contempla el inmenso poder de una voluntad que avanza sin detenerse hasta transformar cada meta en una realidad permanente. Hay una percepción especialmente poderosa que suele despertar Tauro sin proponérselo, la de ser una persona imposible de reemplazar. Desde una visión astrológica, este signo no busca destacar mediante exhibiciones espectaculares, sino dejando una marca profunda a través de su constancia. Quienes comparten parte de su camino descubren que su ausencia se nota más que su presencia. Solo cuando ya no está comprenden el equilibrio, la estabilidad y la seguridad que aportaba de manera silenciosa. Esa capacidad para convertirse en un pilar invisible es uno de los atributos más admirados del signo. Muchas personas también perciben que Tauro posee una especie de brújula interior que le impide perderse por completo, incluso después de atravesar grandes decepciones. Puede desviarse, detenerse o replantear su ruta, pero rara vez abandona aquello que considera esencial. Desde la astrología, esa cualidad refleja la fuerza de un signo fijo que encuentra en sus propios valores el punto de orientación que otros buscan desesperadamente en el exterior. Esa firmeza inspira porque demuestra que la verdadera estabilidad nace desde dentro y no depende de las circunstancias. Existe igualmente la impresión de que Tauro nunca actúa desde la desesperación. Mientras muchos toman decisiones impulsivas bajo la presión del miedo o de la incertidumbre, este signo suele transmitir la sensación de conservar el control. Esa actitud provoca que quienes lo rodean interpreten su serenidad como una forma de poder. No porque ignore los problemas, sino porque entiende que ninguna batalla se gana perdiendo la calma. Esa imagen fortalece su reputación como alguien capaz de afrontar desafíos que parecerían insuperables para otros. Otro aspecto que suele despertar admiración es la manera en que Tauro protege aquello que ama. Los demás perciben que no entrega su confianza con facilidad, pero una vez que decide cuidar de una persona, un proyecto o un ideal,
desarrolla una determinación extraordinaria. Desde la perspectiva astrológica, esta actitud representa la energía del guardián que permanece firme frente a cualquier amenaza. No necesita demostrar continuamente su compromiso, porque son sus acciones constantes las que hablan en su nombre. También resulta evidente para muchos que Tauro transmite una sensación de autenticidad difícil de falsificar. En una época dominada por las apariencias, este signo suele ser visto como alguien que no necesita construir personajes para obtener aceptación. Esa naturalidad genera una atracción especial, ya que inspira a otros a reconciliarse con su propia esencia. La fuerza de Tauro no consiste en parecer extraordinario, sino en demostrar que la mayor grandeza surge cuando una persona permanece fiel a quien realmente es. Desde un plano más profundo, algunos perciben que Tauro posee una resistencia espiritual que supera la simple fortaleza física o emocional. Después de cada pérdida, de cada fracaso o de cada etapa de incertidumbre, parece reconstruirse con una solidez aún mayor. Es como si cada experiencia difícil añadiera una nueva capa de sabiduría a su carácter. Esa capacidad de renacer sin perder la identidad alimenta la imagen de un signo destinado a superar pruebas que terminarían derrotando a otros. La percepción de Tauro también está ligada a su capacidad para inspirar confianza sin necesidad de prometer imposibles. Quienes lo conocen descubren que prefiere hablar con hechos antes que con discursos grandiosos. Esa coherencia convierte cada logro en una consecuencia natural de su esfuerzo, fortaleciendo la idea de que su éxito no depende de la suerte, sino de una disciplina silenciosa mantenida durante largos periodos. En el simbolismo épico del zodiaco, Tauro representa la fortaleza que no necesita reconocimiento para existir. Es la roca que permanece firme mientras las estaciones cambian, el árbol que continúa creciendo aunque nadie observe sus raíces y el guardián que protege el camino sin esperar recompensas. Por eso, los demás terminan viendo en este signo algo más que una personalidad estable. Perciben un ejemplo de perseverancia, una fuente de confianza y un recordatorio permanente de que las victorias más trascendentes no pertenecen a quienes brillan un instante, sino a quienes son capaces de mantenerse firmes hasta convertir sus ideales en una realidad que resiste el paso del tiempo. Existe una dimensión menos evidente en la percepción que los demás tienen de Tauro, la sensación de que este signo transmite una fortaleza que no necesita ser demostrada. Mientras otras personas buscan constantemente validar su poder mediante palabras o gestos llamativos, Tauro suele proyectar una seguridad tan natural que termina convirtiéndose en parte de su identidad. Desde la perspectiva astrológica, esta cualidad nace de la profunda conexión con el elemento tierra, cuya fuerza no depende del movimiento constante, sino de la capacidad de sostener la vida incluso bajo las condiciones más difíciles. Quienes rodean a Tauro también suelen experimentar la impresión de encontrarse ante alguien que conoce el valor del tiempo. No transmite ansiedad por obtener resultados inmediatos ni parece desesperarse cuando los frutos tardan en aparecer. Esa actitud provoca que muchos lo consideren una persona destinada a alcanzar metas que otros abandonan por impaciencia. En el simbolismo zodiacal, Tauro comprende que toda gran construcción necesita cimientos sólidos antes de elevarse hacia el cielo, y esa filosofía termina reflejándose en cada aspecto de su vida. Otra percepción muy característica es que Tauro posee una energía estabilizadora capaz de influir en todo su entorno. Cuando aparece en un grupo, las emociones parecen encontrar un punto de equilibrio. No porque controle a los demás, sino porque su forma de actuar transmite serenidad y confianza. Esta influencia suele manifestarse de manera casi imperceptible, pero deja una huella profunda. Muchas personas descubren que, después de conversar con Tauro o compartir un desafío con él, recuperan una claridad que antes parecía inalcanzable. Desde una mirada astrológica, también se percibe que Tauro desarrolla una relación muy especial con la confianza. No la exige ni la reclama, la inspira. Esa diferencia resulta fundamental. Los demás sienten que pueden apoyarse en su palabra porque existe una correspondencia constante entre sus principios y sus acciones. En una época donde las promesas cambian con facilidad, esa coherencia convierte a Tauro en un símbolo de credibilidad y honor. Hay quienes interpretan su silencio como una forma de inteligencia estratégica. Tauro rara vez revela todas sus cartas al mismo tiempo. Prefiere observar, comprender las intenciones ajenas y actuar cuando posee una visión completa de la situación. Esa actitud hace que muchos lo consideren impredecible precisamente porque no reacciona de manera impulsiva. Cuando finalmente toma una decisión, suele hacerlo con una convicción que sorprende incluso a quienes creían conocerlo perfectamente. Otra faceta que suele impresionar es la capacidad de Tauro para mantener intacta su dignidad frente a la adversidad.
Incluso en momentos de derrota, conserva una actitud que transmite nobleza y respeto por sí mismo. Desde el simbolismo astrológico, esa dignidad representa la fortaleza del espíritu que no permite que las circunstancias definan su verdadero valor. Los demás perciben esa actitud y comprenden que existen personas cuya grandeza no depende de las victorias visibles, sino de la forma en que enfrentan las pruebas más exigentes. También se percibe que Tauro posee un talento natural para convertir el esfuerzo cotidiano en una obra duradera. Donde otros ven tareas repetitivas o sacrificios interminables, este signo encuentra oportunidades para perfeccionarse. Esa mentalidad inspira porque demuestra que el éxito no siempre nace de momentos extraordinarios, sino de la suma de pequeños actos realizados con disciplina y determinación. En el plano más épico de la tradición astrológica, Tauro simboliza al constructor de legados. No lucha únicamente por conquistar un objetivo inmediato, sino por crear algo que conserve su valor mucho después de haber concluido la batalla. Esa visión a largo plazo hace que quienes lo observan perciban una profundidad poco común, como si cada paso estuviera conectado con una misión mayor. Por todo ello, la imagen que Tauro deja en los demás trasciende la simple idea de un signo paciente o perseverante. Se convierte en el emblema de la fuerza serena, de la voluntad que no necesita imponerse para ser respetada y del espíritu que avanza con una convicción inquebrantable. En la gran narrativa del zodiaco, representa la certeza de que las montañas no se elevan por la violencia de un instante, sino por la firmeza con la que desafían el paso de los siglos, recordando que la verdadera grandeza siempre pertenece a quienes saben permanecer fieles a su esencia mientras todo lo demás cambia. Existe una cualidad de Tauro que muchas veces solo se descubre después de convivir durante largo tiempo con este signo, su capacidad para convertirse en un referente silencioso. No necesita asumir el liderazgo de forma explícita para influir en quienes lo rodean. Desde la perspectiva astrológica, su ejemplo termina pesando más que cualquier discurso. Las personas observan cómo enfrenta las dificultades, cómo mantiene sus compromisos y cómo continúa avanzando incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. Esa conducta despierta una admiración que nace de la autenticidad y no de la apariencia. Muchos también perciben que Tauro posee una extraordinaria capacidad para absorber las lecciones de la vida sin perder su esencia. Cada desafío deja una enseñanza, pero no destruye su identidad. Mientras otros pueden endurecerse hasta perder la sensibilidad o volverse desconfiados tras una decepción, Tauro suele transformar cada experiencia en una fuente de sabiduría práctica. Desde la visión astrológica, esta cualidad refleja la fertilidad simbólica de la Tierra. Todo aquello que cae sobre ella, incluso las dificultades, puede convertirse con el tiempo en alimento para un crecimiento mayor. Otro aspecto que suele impresionar a quienes observan a Tauro es su enorme autocontrol. No significa que carezca de emociones intensas, al contrario, suele sentir con gran profundidad. Sin embargo, rara vez permite que una emoción pasajera determine una decisión importante. Esa capacidad de contener el impulso y esperar el momento adecuado hace que los demás lo consideren una persona madura y confiable. En una sociedad donde predomina la reacción inmediata, Tauro representa el poder de la reflexión y la fortaleza de quien sabe dominarse antes de intentar dominar cualquier circunstancia. También existe la percepción de que Tauro es capaz de detectar el verdadero potencial de las personas y de las situaciones. Donde otros solo ven limitaciones, este signo suele descubrir posibilidades ocultas. Esa mirada paciente le permite apostar por proyectos que requieren tiempo para desarrollarse y confiar en relaciones que aún no han mostrado todo su valor. Esta capacidad alimenta la imagen de alguien que sabe reconocer los tesoros antes de que sean evidentes para el resto del mundo. Desde un punto de vista simbólico, muchas personas sienten que Tauro transmite una energía protectora casi ancestral. Su sola presencia puede generar una sensación de refugio, como si recordara que siempre existe un lugar seguro desde el cual reconstruirse después de cualquier tormenta. Esa percepción no surge porque prometa soluciones milagrosas, sino porque inspira la confianza de que, con perseverancia y serenidad, incluso los desafíos más grandes pueden superarse. Otra característica que suele llamar la atención es la forma en que Tauro administra su energía. No la dispersa en conflictos innecesarios ni en objetivos que considera vacíos. Los demás perciben que cada esfuerzo responde a una intención clara y que cada paso tiene un significado dentro de un propósito más amplio. Esa capacidad de concentrar su fuerza en lo verdaderamente importante explica por qué muchas de sus conquistas parecen inevitables cuando finalmente llegan. En el plano astrológico, Tauro también es visto como el guardián de la continuidad.
Mientras el mundo cambia con rapidez y muchas personas se dejan arrastrar por las modas o las presiones del momento, este signo recuerda el valor de aquello que permanece. Los demás suelen verlo como alguien que conserva principios, tradiciones y vínculos que resisten el paso del tiempo. Esa fidelidad a lo esencial inspira un profundo respeto, porque demuestra que el verdadero progreso no consiste en abandonar las raíces, sino en hacerlas crecer hasta sostener nuevas posibilidades. Existe además una percepción de serenidad invencible que se fortalece con los años. Cada obstáculo superado añade una nueva dimensión a su carácter, haciendo que quienes lo rodean comprendan que su fuerza no depende de un talento pasajero, sino de una voluntad cultivada día tras día. Esa evolución constante convierte a Tauro en un símbolo de resistencia consciente, capaz de transformar cada dificultad en un peldaño hacia una versión más sólida de sí mismo. Dentro de la tradición épica del zodiaco, Tauro representa al constructor que nunca abandona su obra antes de verla terminada. Su legado no se mide por la velocidad de sus conquistas, sino por la profundidad de los cimientos que deja tras cada paso. Esa imagen permanece en la memoria de quienes lo conocen, recordando que la verdadera grandeza no siempre resplandece con intensidad inmediata, sino que se revela lentamente, como una montaña que, tras desafiar incontables tormentas, continúa elevándose con la misma firmeza con la que comenzó su ascenso. Existe una percepción especialmente reveladora sobre Tauro que suele manifestarse con el paso de los años. Muchas personas terminan comprendiendo que este signo no persigue el poder, pero acaba ejerciéndolo de forma natural. Desde la perspectiva astrológica, su influencia no nace del deseo de controlar a los demás, sino de la fortaleza que transmite su ejemplo. Allí donde otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro construye credibilidad. Esa diferencia hace que, cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, muchas miradas se dirijan espontáneamente hacia él, reconociendo una capacidad de liderazgo basada en la experiencia y no en la imposición. También suele despertar la impresión de que posee una enorme capacidad para mantener vivos los ideales incluso cuando el entorno invita a renunciar. Los demás observan que Tauro puede atravesar largos periodos de incertidumbre sin abandonar aquello en lo que cree. Desde el simbolismo astrológico, esta cualidad refleja la esencia de los signos fijos, sostener la llama cuando el viento amenaza con apagarla. Esa perseverancia inspira porque demuestra que los grandes logros no siempre pertenecen a quienes avanzan más deprisa, sino a quienes se niegan a retroceder. Otro aspecto poco desarrollado es la sensación de que Tauro inspira confianza incluso antes de pronunciar una palabra. Su lenguaje corporal, su forma de actuar y la serenidad que proyecta generan una impresión de estabilidad difícil de explicar racionalmente. Muchas personas sienten que pueden relajarse en su presencia porque perciben una energía que transmite protección. Esta característica, asociada al elemento tierra, convierte a Tauro en una figura que simboliza refugio frente a la incertidumbre y firmeza frente al cambio constante. Quienes conocen bien a Tauro también suelen percibir que su fuerza aumenta en los momentos en los que otros se sienten superados. Parece activarse una reserva interior que permanece oculta durante los tiempos de calma. Desde la visión épica de la astrología, esta capacidad recuerda a los antiguos guardianes que revelaban todo su poder únicamente cuando aquello que protegían corría verdadero peligro. Esa reacción provoca una profunda admiración, porque demuestra que su carácter alcanza su máximo esplendor precisamente en las circunstancias más exigentes. Existe además la percepción de que Tauro posee una relación especial con la paciencia creadora. No espera por resignación, sino porque comprende que toda obra importante necesita madurar. Mientras muchos interpretan la lentitud como una debilidad, este signo la transforma en una ventaja estratégica. Observa, aprende, fortalece sus recursos y actúa cuando el momento es realmente favorable. Esa manera de proceder hace que sus decisiones parezcan sólidas y difíciles de cuestionar, ya que rara vez nacen de un impulso pasajero. Los demás también suelen admirar la forma en que Tauro protege su paz interior. No entrega fácilmente su equilibrio emocional a las provocaciones externas y procura no desperdiciar energía en conflictos que no conducen a ningún crecimiento. Esta actitud genera la impresión de una persona que conoce perfectamente el valor de su propia serenidad y que entiende que la mayor victoria consiste, muchas veces, en no permitir que el caos ajeno altere su centro. Desde una perspectiva simbólica, Tauro también representa la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Los demás observan cómo convierte pequeños esfuerzos cotidianos en grandes resultados, como una disciplina constante termina produciendo cambios que parecen imposibles para quienes solo confían en soluciones rápidas.
Esa forma de actuar recuerda que la verdadera magia no siempre aparece en acontecimientos espectaculares, sino en la suma de acciones sencillas realizadas con una voluntad inquebrantable. Con el paso del tiempo, quienes rodean a Tauro suelen descubrir que su legado no depende de gestos grandiosos, sino de la confianza que deja sembrada en cada persona y en cada proyecto. Su influencia permanece porque está construida sobre valores difíciles de erosionar: la lealtad, la perseverancia, la honestidad y la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece tambalearse. Dentro de la tradición astrológica más inspiradora, Tauro simboliza al arquitecto del destino que comprende que ninguna fortaleza se levanta en un solo día. Piedra tras piedra, decisión tras decisión y prueba tras prueba, va edificando una existencia capaz de resistir el paso del tiempo. Por eso, quienes lo observan terminan viendo mucho más que a una persona perseverante. Ven el reflejo de una voluntad que no necesita apresurarse para alcanzar la cima, porque sabe que las montañas más imponentes no se forman por un instante de fuerza, sino por la permanencia inquebrantable de una esencia que jamás renuncia a su misión. Desde la visión astrológica, otra de las impresiones que Tauro deja en quienes lo rodean es la de una persona que no se deja arrastrar por las corrientes pasajeras. Mientras el entorno cambia de dirección con rapidez, este signo suele mantenerse conectado con aquello que considera esencial. Esa capacidad para conservar el rumbo provoca que muchos lo perciban como un símbolo de estabilidad en medio de la incertidumbre. No significa que rechace la evolución, sino que solo acepta los cambios que fortalecen su propósito y enriquecen su camino. Esa actitud inspira un profundo respeto, porque demuestra que la firmeza puede convivir con el crecimiento sin perder autenticidad. Muchas personas también sienten que Tauro posee una fortaleza silenciosa que se manifiesta cuando las circunstancias exigen sacrificio. Hay individuos capaces de destacar en los momentos de éxito, pero pocos mantienen la misma determinación cuando el esfuerzo deja de ser visible. Tauro suele ser visto como alguien que continúa trabajando incluso cuando nadie observa, convencido de que el verdadero valor de una obra no depende de los aplausos, sino de la calidad de sus cimientos. Esa disciplina constante crea la percepción de un carácter excepcionalmente resistente. Otro aspecto que suele llamar la atención es la sensación de que Tauro transmite seguridad sin necesidad de prometer certezas absolutas. Los demás perciben que acepta la existencia de los desafíos, pero también confía en la capacidad de enfrentarlos con serenidad. Esa combinación de realismo y esperanza genera una influencia muy poderosa, ya que inspira confianza sin recurrir a ilusiones vacías. Desde el simbolismo astrológico, esta actitud refleja la sabiduría de la tierra fértil, que conoce los ciclos de la naturaleza y comprende que incluso los inviernos más largos terminan dando paso a una nueva estación. Existe además una percepción muy especial relacionada con la capacidad de Tauro para preservar aquello que tiene verdadero significado. Mientras otros se dejan seducir por lo efímero, este signo suele invertir su energía en relaciones, ideales y proyectos destinados a perdurar. Quienes lo observan comprenden que no construye pensando únicamente en el presente, sino en el legado que permanecerá cuando el tiempo haya transformado todo lo demás. Esa visión convierte a Tauro en una figura asociada con la permanencia y la trascendencia. También suele despertar admiración la serenidad con la que afronta las críticas. Aunque puedan afectarle, rara vez modifica su esencia para satisfacer expectativas ajenas. Esta actitud transmite una profunda confianza en sí mismo, alimentando la percepción de alguien que conoce su propio valor y no necesita demostrarlo constantemente. Desde una perspectiva épica, Tauro simboliza al guerrero que escucha todas las voces, pero permite que únicamente su conciencia determine la dirección de sus pasos. Otro rasgo que suele quedar grabado en la memoria de quienes conocen a Tauro es su extraordinaria capacidad para recuperar el equilibrio después de las crisis. En lugar de precipitarse buscando soluciones desesperadas, reconstruye lentamente cada parte de su vida hasta recuperar una estabilidad incluso mayor que la anterior. Esa facultad para renacer sin perder la calma genera la impresión de que posee una fuerza interior prácticamente inagotable, como si cada dificultad fortaleciera aún más las bases sobre las que sostiene su existencia. Desde la tradición astrológica también se considera que Tauro inspira una confianza muy particular porque representa la unión entre paciencia y determinación. Muchas personas descubren que, cuando este signo se compromete con un objetivo, resulta extremadamente difícil apartarlo de su camino. No avanza impulsado por la emoción del momento, sino por una convicción que se consolida con el tiempo. Esa perseverancia provoca que los demás terminen viendo en él un ejemplo de resistencia consciente, capaz de atravesar largos periodos de incertidumbre sin perder de vista la meta. En el imaginario épico del zodiaco,
Tauro representa la fortaleza que permanece cuando las tempestades han desaparecido y el polvo de la batalla se ha asentado. Es el constructor que continúa levantando su obra mientras otros abandonan, el guardián que protege aquello que considera sagrado y el espíritu que demuestra que las conquistas más valiosas no se obtienen mediante la velocidad, sino gracias a una voluntad capaz de sostenerse firme frente al paso del tiempo. Por esa razón, quienes contemplan el recorrido de Tauro no solo perciben constancia, sino la presencia de una fuerza tranquila que transforma la perseverancia en una forma de grandeza destinada a perdurar mucho más allá de cualquier victoria inmediata. Existe una percepción que pocas veces se expresa con palabras, pero que aparece con frecuencia en quienes comparten un largo tramo del camino con Tauro, la sensación de que este signo representa un punto de referencia cuando todo parece perder dirección. Desde la tradición astrológica, Tauro simboliza la firmeza del horizonte, esa presencia constante que permanece visible incluso en medio de la tormenta. Los demás descubren que, aunque no tenga todas las respuestas, posee una capacidad extraordinaria para conservar la claridad cuando el miedo amenaza con dominar la situación. Esa estabilidad mental termina convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes necesitan recuperar la confianza en el futuro. También suele percibirse que Tauro posee un profundo sentido de la responsabilidad hacia aquello que decide construir. No se limita a iniciar proyectos con entusiasmo, siente un compromiso casi sagrado con llevarlos hasta el final. Esta cualidad hace que muchas personas lo vean como alguien que honra su palabra incluso cuando nadie podría exigirle que lo hiciera. Desde la perspectiva astrológica, esta fidelidad representa una de las expresiones más elevadas de la energía del elemento tierra, crear algo sólido y protegerlo hasta verlo florecer plenamente. Otra impresión muy extendida es que Tauro transmite una sensación de abundancia incluso antes de alcanzar el éxito material. Esa percepción no nace necesariamente de los recursos que posee, sino de su actitud frente a la vida. Suele actuar como alguien que comprende el valor de lo que tiene y sabe hacerlo crecer con inteligencia, paciencia y dedicación. Los demás interpretan esa forma de vivir como una señal de prosperidad interior, una riqueza que no depende exclusivamente de bienes externos, sino de la capacidad para generar estabilidad allí donde otros solo perciben incertidumbre. Con frecuencia también se observa que Tauro inspira una confianza especial porque no parece actuar desde la necesidad de impresionar. Su seguridad no busca competir ni demostrar superioridad. Esa ausencia de vanidad genera una influencia poderosa, ya que muchas personas sienten que pueden mostrarse tal como son sin temor a ser juzgadas. La autenticidad de Tauro invita a los demás a abandonar las máscaras y a valorar la fuerza de la sencillez, recordando que la verdadera grandeza no necesita adornarse para ser reconocida. Existe además una percepción muy relacionada con la resistencia emocional de este signo. Aunque experimente dudas, pérdidas o momentos de desaliento, rara vez permanece mucho tiempo atrapado en ellos. Desde la visión astrológica, Tauro posee la capacidad de transformar el sufrimiento en aprendizaje, utilizando cada experiencia como un nuevo cimiento sobre el cual reconstruir su fortaleza. Quienes observan este proceso terminan comprendiendo que no se trata de una persona inmune al dolor, sino de alguien que ha aprendido a convertir las dificultades en una fuente permanente de crecimiento. Otro aspecto que suele despertar admiración es la forma en que Tauro protege su dignidad. No acostumbra a reaccionar impulsivamente ante las provocaciones porque comprende que algunas victorias consisten precisamente en conservar el dominio sobre uno mismo. Esa actitud transmite una imagen de nobleza que los demás recuerdan durante mucho tiempo. En lugar de desgastarse intentando vencer cada discusión, Tauro suele reservar sus fuerzas para las batallas que realmente merecen ser libradas. Desde el simbolismo zodiacal, también se percibe que Tauro mantiene una conexión especial con la permanencia. Mientras muchas personas viven pendientes de lo inmediato, este signo parece construir pensando en el mañana. Sus decisiones suelen orientarse hacia objetivos que requieren paciencia, disciplina y visión de futuro. Esa perspectiva hace que quienes lo rodean lo vean como alguien capaz de levantar estructuras que resistirán el paso de los años, tanto en el ámbito material como en el emocional. La tradición astrológica interpreta esta capacidad como el reflejo de una misión profundamente ligada a la creación de estabilidad en un universo marcado por el cambio constante. Tauro recuerda que no todo debe transformarse con rapidez para evolucionar. Algunas de las obras más extraordinarias necesitan tiempo, silencio y perseverancia antes de revelar toda su grandeza. En la dimensión épica del zodiaco,
Tauro encarna al custodio de las promesas cumplidas, al arquitecto que continúa colocando una piedra más cuando los demás ya se han rendido y al espíritu que demuestra que la auténtica fortaleza no consiste en imponerse sobre el mundo, sino en permanecer fiel a los propios principios mientras el mundo entero cambia a su alrededor. Esa es la imagen que termina grabándose en la memoria de quienes lo conocen, la de una fuerza serena que nunca deja de avanzar y cuya mayor victoria consiste en convertir la constancia en un legado imposible de olvidar.